Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, como saben, este tercer encuentro es una clase asincrónica, así que estamos con Natalia, la tutora, para guiarlos en algunas dudas que fueron surgiendo. No hubo muchas dudas o consultas en el foro de la sesión número 2, que recuerdan que en el encuentro anterior les había pedido que colocaran ahí aquellos temas que les gustaría que abordáramos, que no habían sido abordados hasta ahora. Y bueno, sí, muchos pusieron que todo era muy claro, que no tenían dudas específicas, que muchas dudas se las fueron quitando en el encuentro anterior o leyendo el material. Entonces, bueno, eso es muy bueno y a su vez las poquitas dudas que fueron surgiendo con respecto al papel o a la presentación del expediente, bueno, hoy voy a ahondar en eso para todos por si alguno no lo leyó. Y también respecto a esto quería repetirles que cada foro tiene su sesión, o sea, cada sesión tiene su foro y el foro es respecto a una actividad puntual. Esa actividad puntual está enunciada al comienzo del foro y para que sea válida, su participación tiene que estar ahí, ni por mensaje privado, ni en otro foro debe estar ahí. Por otro lado, el foro de consultas que está al comienzo del campus, a ese foro deben acceder siempre. Si siempre que tengan dudas, pueden colocarlas ahí, pero es muy distinto a lo que se solicitó en el foro de la sesión número 2. En ese foro debían decir cómo iban con sus lecturas, proponer temas para abordar, y sí habían entendido hasta ahora las explicaciones y demás, había una consigna puntual. Esa consigna solo debe ser respondida en el foro de la sesión número 2. Cuando ustedes estén viendo esto, ese foro va a estar por cerrarse, ¿sí? Porque esta clase va a ser subida el lunes a la noche, el martes a la mañana ustedes van a tener acceso y hasta el martes a la noche van a poder responder a ese foro. Así que si alguien cuando esté viendo esta clase se da cuenta que no cumplió con la consigna o que su consulta la hizo en otro foro, su participación la hizo en el otro foro, copie eso. Hoy hubo un caso de una participante que hizo la participación del foro de la sesión número 2 en el foro de consulta. En el foro de consultas. Y yo lo que le hice fue responder, por favor, esta participación, trasladala, o sea, copiala al foro de la sesión número 2, ¿sí? Entonces, para que no haya confusiones, porque después cuando Nati y yo llevamos el registro, vamos a fijarnos, bueno, en el foro de la sesión 2, ¿quién participó? Tal, tal, tal y tal. Si ustedes lo mandaron por otro lado, esa participación no va a quedar registrada. Entonces, aquellos que vimos que se confundieron, les fuimos diciendo para que trasladen eso al otro foro. ¿Cómo lo trasladan? Copiando y pegando, sí, como cualquier otro texto. Y si no, lo vuelven a escribir directamente en el foro de la sesión número 2. Esto es muy importante, no solo para esta sesión, sino para las 4 sesiones, porque va a pasar siempre lo mismo. Cada sesión tiene su foro, recuerden que en el primero era de presentación. Ahí no hubo problema, todos participaron en el foro indicado y en el caso del foro de la sesión número 2, sí, ahí empezó a haber como una confusión porque hubo personas que participaron en ese de consultas. Y por último, antes de darle la palabra a Nati, y después yo sigo con los contenidos, decirles también que lo que vi en el foro de consultas, que está al principio del campus virtual, es que cada uno abrió un tema nuevo, ¿sí? O sea, cada persona que participó abrió un tema nuevo, cuando en realidad la idea es que todos puedan ver, si bien todos tienen acceso, el primero que participó fue Rodolfo. Bueno, que todas las consultas vayan debajo de eso que puso Rodolfo hace que todos, solamente entrando en ese punto, vean. Ahora, si por ejemplo alguien quiere leer lo que puso Gabriela, que creo que fue la última en participar de ese foro. Gabriela puso adscripciones, ¿no? Entonces uno tiene que ingresar a adscripciones para leer lo que ella consultó y lo que yo le respondí. Si estuvieran todos en el mismo lugar, todos verían el intercambio, ¿sí? Esa es una recomendación para que vayan como ingresando
al mismo tema que habilitaron en principio, que es el foro de consultas. Después, en el otro, también una acotación que quiero hacer respecto a eso, en el foro de la sesión número 1 y número 2, lo que vi es que algunos respondían al comentario de otro, y ahí no, si bien no pueden habilitar otro tema de debate, cada uno puede hacer su participación independiente, no tiene que responder a lo que respondió otro, porque después, ¿qué sucede? Y se van a dar cuenta que, no sé, yo le respondo a Leo, le respondo su participación, y después otra compañera respondió también a esa participación, y cuando yo le respondo a esa compañera queda como algo aparte, y quedan dos respuestas que son para dos personas distintas. Por ahí los que es la primera vez que están con el campus entiende que va a haber confusiones y que por ahí incluso de explicarlo sin mostrarlo es un poco complejo, pero la idea es que no habiliten nuevos temas y que participen en los foros que corresponden. El de consulta es a lo largo de toda la capacitación, hasta el último día. En ese pueden ingresar y hacer consultas, que hoy también, cuando digo hoy, estoy hablando del día viernes, hoy también respondí a ciertas consultas que no tenían que ver con la capacitación de decretos, ¿sí? Que tiene que ver con otras con capacitaciones futuras o con cosas que tienen que resolver dentro de su área de trabajo. Entonces, el foro de consultas es solamente para que me pregunten sobre las actividades, nos pregunten, porque Nati también responde, que nos pregunten sobre las actividades, los tiempos, el decreto número 1134, 1134, las circulares número 5 y número 11, es para eso. Cómo escriben un texto, no pudieron cargar el material, descargar el material o cargar la actividad con sus resoluciones, ese tipo de consultas. Después ya cosas administrativas o que tienen que ver con otro tipo de actos administrativos que no estamos abordando actualmente, esas, si bien yo las respondo, las leo y respondo lo que me están consultando, no es para eso el foro. El foro es para esta capacitación sobre decretos. Después todos los otros foros tienen una consigna específica. El primero de presentación, el segundo de reflexión, el tercero va a ser más dinámico con respecto a los textos que después voy a explicar, pero básicamente es para que todo sea más organizado y no tengan estas dudas que fueron surgiendo de, pero ¿entregué o no entregué? ¿Por qué me llega esto? ¿Sí? Igual que los mensajes grupales que se envían. Se los mandamos a todos, al que entregó y al que no entregó, porque es un recordatorio. Ahora Nati les va a responder de manera general algunas dudas que fueron surgiendo y que se repitieron, y como se mandan por privado, no todos pueden ver la respuesta. Entonces, ella tiene que responder la misma pregunta a distintos participantes. Así que vamos a utilizar parte de este encuentro asincrónico para que ella les explique el funcionamiento del campus y qué sucede cuando hacen una entrega, los tiempos y demás. Hola Nati, te doy la palabra. ¿Cómo están? Buen día. Bien, bueno, bien. Para comentarles la forma de entrega de los trabajos, es como decía Mica recién, los foros son parte de la actividad, así que hay que realizarlos, tanto la actividad como el foro de cada sesión. Los tiempos, la actividad ahora número 3 empieza el 21 de octubre y finaliza el 28. El que necesita por cualquier razón en específico un tiempo, un día, un rato más para poder entregar, se comunica por privado con cualquiera de nosotras y lo vamos manejando y dándole tiempos y demás. Recuerden que por sesiones, para la entrega de actividad, son 2 intentos. En la última actividad es solo un intento. Por cualquier consulta que necesiten, se comunican por mensaje privado, por el foro, les vamos a responder enseguida, si no es durante el día, que será a la mañana, a primera hora, contestamos los mensajes. Les recomiendo que lean el material que está de lectura que está dentro del campus, que eso los va a ayudar para guiarse en las actividades.
También el tema de las actividades. Cuando dice pendiente, generalmente dice pendiente para calificar, no es que les falta la actividad. Cualquier cosa que tengan dudas sobre su entrega y demás, se comunican y enseguida nos fijamos en el registro y evacuamos la duda si está o no entregado el material. Eso más o menos como para que sepan. Cualquier cosa que necesiten, se comunican por mensaje privado, los respondemos enseguida. Y creo que ahí más o menos. Ahí más o menos, bien. Sí. Sí, esto que le decía Nati de los intentos, también, ¿no? ¿Qué sucede? Que va a empezar a suceder ahora, cuando yo ponga realizar de nuevo el punto 1, por ejemplo, yo le voy a avisar a Nati para que les dé 1 o 2 días más para que lo entreguen, ¿sí? Actualmente, como les digo, esta clase se está grabando el día viernes, ustedes la van a ver el día martes. Nadie tiene la devolución de sus actividades, ¿sí? No sé si recién lo dijo Nati, pero además de que tienen 2 intentos, la corrección se estima siempre un tiempo de 1 semana. Entonces, como es de martes a martes, ustedes antes de que empiece la sesión 2 van a tener las correcciones de la sesión 1, ¿sí? La sesión número 1. Entonces, hoy es viernes, entre hoy y el lunes todos van a recibir sus devoluciones. Respecto a los foros, ya eso está al día, porque lo primero que hacemos, yo cuando ingreso a la oficina es ingresar al campus virtual y voy fijándome los mensajes privados, que todos los días hay también mensajes privados, las consultas que haya en el foro de consultas que está al inicio de la capacitación y las actividades del foro 1 y del foro 2, de la sesión 1, perdón, y la sesión 2, dentro de los foros. Las actividades, que como les dije el otro día, algunas ya habían sido leídas, no está cargada la devolución todavía porque lo hago cuando están todos. Sí me había dado cuenta que ya les había anticipado que en algunos casos, así como recién dije, bueno, en la actividad número 1 van a tener que realizar nuevamente el primer punto. Bueno, también cuando tuvimos el encuentro el día martes, les comenté que había personas que habían colocado verdadero o falso, pero no había justificado los falsos. Entonces, ¿qué significa esto? Que la actividad está incompleta. Entonces, en algunos casos, si no es necesario, o se faltó en un solo punto, en el B, en el C, en el que sea, coloco la nota igual y está aprobado igual. Y en otros casos, porque son varios errores o porque está, a mi entender, más incompleto, pido que lo hagan de vuelta. Y en este caso, como les decía Nati, tienen 2 oportunidades, entonces no hay problema. Yo lo pongo, ustedes lo leen, y corrigen, completan lo que deben corregir y lo vuelven a subir. Para tener esa oportunidad de volver a subir número 2, la actividad, Nati les tiene que habilitar esa segunda entrega. ¿Por qué? Porque ya el miércoles, porque les dimos un día más por el feriado, quedó cerrado. Entonces ya actualmente, hoy viernes, nadie más puede entregar la actividad. Entre hoy y el lunes, yo le voy a decir a Nati el listado de personas que tienen que volver a entregar la actividad y ella les va a dar 2 días más. Y ahí sí, son 2 oportunidades, ya utilizaron una, esa es la segunda, y tienen solamente 2 días. No se va a dar más tiempo que eso. ¿Por qué? Porque ya iniciamos con la sesión número 3. Entonces, la idea es que siempre que se inicia una sesión, esté terminada la anterior. Como son varios participantes y las correcciones, como les digo, máximo llevan 1 semana, lo que hacemos es habilitar los 2 días más. Cualquier persona que tenga duda con eso, nos escribe en el foro de consulta o por privado y lo respondemos. Como les dije la otra vez,
hay ciertas consultas como esta, hasta cuándo tengo tiempo y demás, que si la hacen en el foro, el que está al inicio, después todos van a ver la respuesta, entonces ya cada persona que tenga dudas lo leyó ahí y va a tener otras dudas y lo va a escribir y después lo va a ver otra persona cuando nosotros lo respondamos. Si es individual, a veces, como surgió esta semana, muchos preguntaban esto que creo que lo mencionó Nati recién, ¿por qué figura pendiente de entrega? No decía pendiente de entrega, decía pendiente de calificación. Eso quiere decir que todavía no figura una nota ahí, pero sí que la entrega queda asentada. Y también para llevar tranquilidad, porque entiendo que como es una capacitación obligatoria y demás, pueden tener sus dudas, una vez que ustedes cargan la actividad, a nosotros nos queda el registro, no hay manera que eso se pierda. No necesitan cada vez que entregan preguntarnos, ¿quedó mi entrega hecha? Si ustedes lo entregaron en el lugar correcto, donde dice actividad de la sesión número 2, esa actividad va a quedar registrada. La única manera que no quede registrada es como el ejemplo que les ponía hoy, de personas que lo pusieron en el foro de consulta, cuando en realidad tienen que estar en el foro de la sesión número 2. Sé que por ahí esto suena como repetitivo, pero justamente como fueron muchos casos, por ahí hay personas nuevas en el manejo del campus y puede ser que se confundan y queremos con esta clase que esas cuestiones queden claras, pero aún así, si quedan dudas, después de ver esta clase nos pueden volver a escribir y no hay problema en responderles. Eso en cuanto a lo que es el tema campus y cómo se dan las sesiones y dónde deben colocar sus dudas y demás. Después, algo muy importante que va a empezar a suceder hoy, van a recibir en el campus la devolución de su actividad. Por lo tanto, seguramente Nati y yo desde hoy, viernes, hasta el martes que ustedes vean esta clase, vamos a recibir alguna consulta al respecto, pero el martes cuando vean esto ya van a decir, está bien, era así. Bueno, ¿qué va a suceder? Ustedes ya entregaron su actividad, ya nadie más puede entregar después del miércoles, quedó cerrado. Es decir, las 35 personas que entregaron, bueno, esas 35 son las que cumplieron en tiempo y forma. ¿Qué voy a hacer yo? Les voy a colocar una calificación, bueno, muy bueno, excelente, y un comentario. A todos, eso le va a suceder a todos. Entonces tienen que estar atentos, siempre les llega por correo que yo hice una devolución, tienen que estar atentos también a eso, y si no, ir y chequear, a ver, dónde entregué mi actividad, tengo una corrección, tengo una devolución, ¿por qué? Porque a veces no coloco la nota para poder calificarlos nuevamente con la segunda entrega. Entonces, lo que sí van a tener es un comentario que diga, no sé, Juana, leí tu trabajo, está muy bien, pero te faltó completar el punto 1. Por favor, entregalo nuevamente. ¿Sí? Este va a ser el mensaje. Entonces, Juana, ¿qué tiene que hacer? Descargarse la actividad, ver por qué le faltó el punto 1, completarlo y volverla a subir. Esa habilitación es la que va a hacer Nati una vez que yo le avise, Juana tiene que volver a entregar el trabajo. ¿Sí? Esto para que entiendan el circuito y que no es necesario que nos estén avisando, me fue mal, la subí, me la va a corregir. Está todo programado eso y tenemos un circuito con Nati para que atender a todas las dudas diariamente y se darán cuenta porque en los foros y en las consultas privadas todos los días estamos respondiendo. Lo único que se demora un poco más por una cuestión lógica de cantidad y de extensión son las actividades que entregan en las sesiones, ¿sí? Bien, creo que, no sé, Nati, si algo más quedó del foro, de las actividades, de las consultas que nos fueron haciendo, sino esto que es más organizativo. Con eso estamos más o menos con las consultas y demás. Bien. Bien, entonces ahora pasamos a lo que es la sesión número 3. Como todos ya saben, hay un cronograma que está disponible todo el tiempo al inicio, un cronograma y también los contenidos principales. Nosotros ya trabajamos en la sesión número 1, la introducción al decreto número 1134, la comunicación escrita y las etapas del proceso de escritura. En base a esto, tenían las actividades de la sesión número 1 y
Ahora con la sección número 2, vimos el circuito de producción y presentación de proyectos circulares, estructura básica de los decretos y signos de puntuación. Voy a hacer también una aclaración, porque justamente ahora ustedes están recibiendo, porque eso creo que lo dije mal, están recibiendo las devoluciones de la sesión número 1, ¿sí? Y acá voy a explicar por qué. Porque en la sesión número 1, con esto de que algunos ingresaron tardes al campus y demás, hubo personas que hubo que habilitarlas también después, otras que ingresaron más tarde porque no entendían el sistema, otras porque faltaban datos, y eso demoró las entregas. Más que les dimos tiempo, fue por eso que ahora van a recibir casi juntos los que entregaban en tiempo y forma la actividad de la sesión número 1 y la actividad de la sesión número 2. La idea es que el martes, cuando ustedes estén viendo este video, esta clase asincrónica, ya estemos al día todos con las actividades de las 2 sesiones y empecemos desde cero en la sesión número 3. Y esto lo digo tanto para nosotros como para ustedes, con la devolución de las actividades y ustedes para haber entregado todo, independientemente que después tengan que rehacer algún punto o completar algo. Por eso, en este caso, no se cumplió lo de la semana, ¿sí? Además, porque la primera clase fue presencial, ahí es cuando algunas personas no pudieron ir, entonces después tuvieron que acceder. Hubo que ver estos casos que Nati le decía que cuando nos avisan analizamos cuál es la circunstancia, si es que justo, no sé, alguien estuvo de comisión o sucedió algo, algo de salud, algo grave. Por supuesto que se contempla. La idea es que, como no es algo diario, mínimamente en las clases participen, tanto las sincrónicas como las presenciales. Entonces, salvando esto que estoy diciendo ahora, les decía que según los contenidos de la sesión número 2, ustedes tuvieron determinadas actividades. Esas actividades fueron explicadas el día martes, cuando tuvimos el encuentro sincrónico. Y ahora, yo no les voy a anticipar las actividades de la sesión número 3, que sí fue anticipado cómo va a ser, ¿sí? Que es de escritura. ¿Por qué va a ser de escritura? Porque justamente si ustedes revisan los contenidos principales, en la sesión número 3 hablamos de redacción, errores más comunes que aparecen en la redacción en cualquier acto administrativo, no solamente en este sobre decretos. Acentuación de palabras, porque también hablamos de eso en el encuentro del martes. Si presentamos un escrito donde hay errores ortográficos, ese escrito no se puede imprimir así, aprobar así. Entonces también es importante conocer las reglas de acentuación. Después la concordancia entre género y número y los tiempos verbales. ¿Por qué estos 2 temas también? Porque cuando no se produce esta relectura, que recuerden que es lo que más los va a ayudar a que después esté el decreto bien redactado, leerlo, releerlo, pedirle a otro que lo lea para poder identificar esos errores, muchas veces la concordancia entre género y número no se da. ¿Por qué? No porque no sepan, porque ustedes saben cómo tienen que expresarse, pero en lo inmediato, en el día a día, en que por ahí justo estaba haciendo la tarea, lo escribí mal, cambié de tiempo, cambié el verbo, me confundí y no respeté esa concordancia, entonces en la relectura lo voy a poder identificar. Pero también una cosa fundamental que ayuda a identificar estos errores es conocer, ¿sí? ¿Cómo conozco? Leyendo y practicando al respecto. Entonces, ustedes se van a encontrar hoy martes, me refiero a cuando vean esta clase, que tienen el primer texto que habla sobre los errores frecuentes de la redacción. Entonces, se van a encontrar con definiciones como arcaísmo, pleonasmo, queísmo, dequeísmo, gerundio, y algunos ejemplos para recordar cuáles son las cosas que se tienen que evitar, como la redundancia, ¿sí? Que es tan importante evitarla como recordar qué verbo elegí para expresarme, qué género y número es el que concuerda y no escribir de una manera incoherente. Todos esos ejemplos los tienen en este texto que finalmente habla del uso del adjetivo y sus variantes. Por otro lado, tienen el género de las palabras.
todo este material es muy breve, ¿sí? Es breve y claro, como hablamos, que creo que está dando resultado, porque esas son las devoluciones que están dando, que es muy claro y muy específico, entonces no se encuentran con mayores dificultades, incluso las personas que es la primera vez que acceden a este tipo de material. En el caso del género de las palabras, además de ver femenino, masculino y demás, vemos las particularidades, ¿sí? Por qué en algunos casos queda neutral y no se puede identificar un femenino masculino, o, mejor dicho, se puede utilizar tanto para el femenino y para el masculino, y la formación del femenino en las profesiones, en los cargos, títulos y actividades humanas, que justamente eso es algo que aparece continuamente en los actos administrativos. Así que eso también lo tienen en ese artículo que se llama El género de las palabras. Por otro lado, tienen, que creo que es el texto de mayor extensión dentro de lo que es la sesión número 3, tienen la acentuación de las palabras, algunas reglas. ¿Y por qué hago esta apreciación o aclaración de que son algunas reglas? Porque la acentuación de palabras tiene muchísimas reglas, porque hay muchas excepciones dentro de esas reglas. Entonces, como esto no es un curso de ortografía, ni es un profesorado de lengua y literatura, no tiene sentido que yo les dé un material de 100 páginas con todas esas reglas que se van a sentir atosigados o se van a confundir con algunas cuestiones, cuando lo mejor a veces en las excepciones es justamente trabajarlas cuando aparecen, ¿sí? No es necesario saberme todas las reglas. Ahora, sí es mi recomendación para aquellos que no lo saben, aprenderse las reglas de acentuación de palabras, ¿sí? Cuando una palabra es aguda, cuando es grave, cuando es esdrújula, cuando es sobresdrújula, y sobre todo al conocer esta regla, cuando llevan tilde y cuando no. Todo eso está explicado en el material Acentuación de Palabras, algunas reglas. Lo esencial para tener menos errores ortográficos es conocerse la regla sobre aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula. ¿Por qué? Porque después está la regla de los monosílabos, después está la regla de las palabras compuestas, o sea, después hay mucho más, pero lo esencial, lo que nos ayuda a evitar los errores ortográficos es conocernos esa regla. Así que ahí les puse un cuadrito bastante gracioso, como se le enseña también a los niños o a los adolescentes, para que les quede el ejemplo y por ahí visualmente graben mejor la regla. Después, de todas maneras, les puse distintos ítems donde van a poder observar la acentuación de monosílabos, los monosílabos diacríticos, otros diacríticos que aparecen, las reglas generales, como les mencionaba recién, y los ejemplos a todo esto, inclusive con respecto a cuando escribimos, que también aparecen en los actos administrativos, cuando escribimos los números, ¿sí? Cuando escribimos con cifras, o sea, los horarios, las cantidades, las fechas, cuando no podemos poner el número y tenemos que escribir con letras, dije con cifras recién, que no podemos escribir con letras, perdón, los números, cuando no podemos escribirlos con números, sino con letras, ¿cuáles son las reglas para escribirlos? Ahí sí. Entonces, yo les hice en principio un listado de qué cosas se escribe con cifras y qué cosas utilizamos las letras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando decimos una oración como vino hace 20 años, ¿sí? Ahí no utilizamos el número, la cifra, lo escribimos con letras. Entonces, si escribo un horario, 10 de la mañana, sí utilizo la cifra, pongo el 1 y el 0, pero si tengo que escribir vino hace 20 años, ahí escribo con letras, ¿sí? Ahí por ahí con el ejemplo se entendió mejor. Y después, también porque se escriben los números ordinales, cómo se deben escribir. Y también la diferencia cuando escribimos números para congresos y demás, que son todas cosas que suelen aparecer en los actos administrativos. Entonces, por ahí este texto de acentuación de palabras es el más extenso, porque justamente tomé los elementos básicos que pueden surgir dentro del decreto. De todas maneras, esto lo voy a decir ahora,
si bien yo les di la oportunidad en el foro de la sesión 2 de que ustedes pusieran todas sus dudas, y hubo muy pocas, porque la mayoría decía que iban bien y que estaban, que era claro el material y no tenían mayor dificultad, esa oportunidad la siguen teniendo. Entonces, cuando tengamos la última clase, que es la clase presencial, si aún para esa fecha sigue habiendo dudas respecto a los materiales y demás, a los contenidos que fuimos abarcando, por supuesto que las pueden expresar y yo trataré de explicárselo lo mejor posible o de retomarlo de otro lugar para que se entienda mejor. Y finalmente tienen un artículo muy breve de 2 páginas, porque volvemos a lo mismo. No valía la pena entrar en todos los detalles de este tema, que son los tiempos verbales, porque no abordamos acá la gramática española ni nada por el estilo, pero sí los tiempos verbales aparecen como uno de los errores frecuentes dentro de la presentación de decretos cuando se está trabajando en el Google Drive. Entonces, escribí un artículo tomando definiciones, también siempre basándonos en la Real Academia Española, que es quien nos rige, sobre qué es un verbo, qué se tiene en cuenta como el tiempo, el modo y el aspecto, que por ahí lo conocemos en la práctica, pero no sabemos la definición, el nombre que lleva, ¿no? Y por otro lado, verbos regulares e irregulares, porque justamente eso marca una diferenciación en la conjugación, y ese tipo de error es el que aparece y se repite dentro de los decretos. Y finalmente, es un artículo solamente de 2 páginas, aparece el aspecto del verbo, ¿sí? Entonces, yo creo que va a suceder lo mismo que sucedió con el decreto y por las devoluciones que tuve tanto en el primer encuentro, que las dejaron por escrito, como ahora, por escrito de manera presencial, como las que van dejando ahora en el campus. Una de las posibilidades que les da la capacitación es de concentrarse en el cómo, ¿sí? Cómo se hace. Entonces, tienen el material, lo descargan, lo leen, y eso, esto lo traigo a colación porque varias personas lo mencionaron. Al sentarse a leer eso y no seguir modelos viejos, que esto es justamente lo que propiciaba varios errores, ¿no? ¿Qué hacía? El que por primera vez, que creo que es algo que también hacemos la mayoría cuando vamos a hacer algo por primera vez, tomamos el ejemplo de otro que ya está hecho y replicamos con el nuevo contenido, ¿no? Pero ¿qué pasa? El decreto es un tipo de acto administrativo que no se mantiene fijo, sufre variaciones a raíz de decisiones que se van tomando y que se van anunciando por distintos medios, como por ejemplo las circulares. Entonces, seguir un modelo de un decreto que fue hecho hace 1 año atrás, 2 años atrás, no cumple con los requisitos del modelo de decreto que sí está vigente. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener conocimiento del decreto número 1134 y de las circulares número 5 y número 11 para entender no solamente cómo se presenta, cómo se redacta, sino también cómo se presenta. Y todo el proceso que se vive a través de Google Drive. Entonces, como lo dije en el primer encuentro, nada va a tener el mejor resultado si no pasamos por la lectura de esos documentos. Es decir, lo primero, lo esencial, es leer esos documentos. Ustedes me pidieron también que les comparta el Power que había hecho para la clase de presentación y lo coloqué en la sesión número 2 para que todos tengan acceso, y ahí también tienen el decreto resumido. Y aunque les da un pantallazo, si no se sientan a leerlo con todas las especificaciones que debe tener su presentación, el resultado final no va a ser positivo. Insisto en esto porque la lectura es necesaria, más allá de lo que yo explique, más allá de las actividades que hagamos, la lectura es primordial para que esto salga bien, ¿sí? Y lo mismo sucede, que si bien todo tiene relación con el decreto y con las circulares, lo mismo sucede con este material de lectura que yo les voy subiendo en cada sesión, que a algunos apoya el conocimiento que ya tienen y a otros los conecta con un material
al que nunca habían tenido acceso. Por ejemplo, la acentuación de palabras. Entonces, para hacer las actividades correctamente, que como les decía, son en este caso de la sesión número 3, más de redacción, de identificación de errores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya nos acercamos a la evaluación final, que como bien les dijo Nati, tiene un solo intento, entonces vamos a practicar en cierta manera con los ejercicios de la sesión número 3 lo que sucede en el trabajo integrador final de la sesión número 4. Entonces, van a leer fragmentos donde va a haber palabras mal escritas, ¿sí? O que les falta tilde o que está mal conjugado, y ustedes van a tener que identificar esos errores. Eso es parte de la actividad de la sesión número 3. Después, por otro lado, son preguntas reflexivas y un verdadero o falso. Entonces, de esta manera encaramos, ya vamos encaminados al último, a la última sesión, donde tienen que tener un conocimiento pleno de cómo se hace un decreto, porque, como ya le habíamos dicho, el trabajo integrador final es un decreto que va a tener errores y ustedes tienen que corregirlo. Ustedes van a volver a enviar ese decreto, pero marcando todas las correcciones que hicieron, ¿sí? El día del encuentro presencial, esto va a ser puesto en conocimiento de manera gráfica para que se saquen las dudas en ese momento y tienen toda esa semana para entregarlo, ¿sí? En un momento se había pensado en anticipar la actividad final porque la idea era que hicieran un decreto desde cero, pero como no vamos a trabajar con el Google Drive y todo ese intercambio que hay en el medio, era muy complejo hacerlo por lo menos en esta instancia. Entonces se decidió darles un modelo de un decreto que tiene errores y que ustedes vayan a buscar en qué se equivocó. La persona que fue realizando todas las actividades, que leyó todo el contenido y que se conoce el decreto, el número 1134, va a poder hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. La persona que por distintas razones de su vida no terminó de leer bien el material y demás, para poder hacerlo correctamente va a tener que sentarse con el decreto al lado e ir marcando esos errores, ¿sí? Y esto es muy importante, recuerden que hay solo un intento. Entonces, no quiere decir, o sea, lo ideal es que esté perfecto. Si está perfecto, genial. Ahora, no quiere decir que porque hay un error o un error ortográfico o lo que sea, por una cosa va a estar desaprobado. No, va a estar aprobado igual y se va a señalar ese error. Ahora, ¿a qué aspiramos? A que justamente sea un decreto sin errores, porque cuando nos aprueban la presentación es porque ya no tiene errores. Entonces, esto es para que entiendan que estamos como simulando un acto administrativo y no podemos dar más oportunidades que una, porque en la realidad hay un proceso de corrección, pero después, para que se lleve a cabo, tiene que estar perfecto. Dicho esto, creo que no hay mucho más para decir respecto al campus. Solo voy a compartir dos cuestiones que me preguntaron en la sesión, en el foro de la sesión número 2. Una era sobre el anexo número 7 de la circular número 5 con respecto al formulario del control de mesa de entradas, que era justamente este tipo de dudas que yo me refería, que me gustaría que si las tenían, porque si no las tenían, por supuesto no van a preguntar algo que ya saben la respuesta, pero a este tipo de dudas me refería para abordarlas en el encuentro de hoy. La consulta era dónde iba ese formulario de control de mesa de entradas y si se consideraba como algo que era parte del expediente. Bueno, la respuesta era que sí, que se consideraba parte del expediente, que va hacia el final, y que se trata de un check-in que se hace, por eso tiene todas las partes y demás, y los administrativos, los que reciben en mesa de entrada, tienen que controlar que todo lo que está ahí realmente está dentro del expediente. Entonces, por eso va hacia el final, como, bueno, el check-in tiene esto, tiene esto, tiene esto, entonces puede avanzar, puede pasar. Si falta algo de eso, no lo puede hacer. Esa era una de las consultas que se respondió obviamente en el foro, pero la comparto ahora con todos. Y la otra consulta era sobre el papel, y yo en un momento dudé, porque si bien tengo conocimiento del decreto,
dije que no estaba en el decreto porque también hubo otras consultas que me hicieron sobre los considerandos, por ejemplo, y eso está en el decreto. Entonces, yo voy a responder a las consultas como la de recién, que no está especificado ahí, para ayudarlos a entender cómo es el sistema y si va o no, si incluye o no. Después, las consultas que sean, dónde va el visto, dónde va el considerando, eso no lo voy a responder. ¿Por qué? Porque la respuesta está en el decreto, y lo que necesitamos nosotros, y la idea de esta capacitación es que lo lean, lo conozcan, se apropien de ese contenido. Después, si hay una palabra que no se entiende, un contenido que no queda claro, por supuesto que se explica, sobre todo de todos los otros textos que yo envío, que son de mi autoría, pero todo lo que tiene que ver con el decreto lo tienen que conocer ustedes. Entonces, una de las consultas era sobre el papel, y que era uno de los temas que nos había abordado. Y está, si no me equivoco, en la página 12, y ahí se habla del papel, que tiene que ser hoja oficio, de 80 a 90 gramos. También en la hoja anterior tienen sobre la fuente, cómo se escribe la primera letra, el uso de la negrita, la sangría. Todo eso está en el decreto. Entonces, ustedes tienen que sentarse y leer el decreto. Y si quieren anticiparse al trabajo integrador final, lo que les recomiendo es que intenten hacer un decreto desde cero, teniendo en cuenta todo lo que se pide en este decreto sobre redacción. Por otro lado, al hacer este tipo de ejercicio, les pueden surgir dudas y me consultan, ¿sí? Y otra es fijarse en lo que ya hacen decretos, porque recuerden que acá tenemos la mitad del grupo que ya hace decretos hace años y la mitad del grupo que nunca hizo un decreto. Una forma también de practicar es justamente un decreto que no le hayan aprobado en el circuito porque tenía errores y estaba con correcciones pendientes. Bueno, ver, teniendo el decreto 274 al lado, qué es lo que tenían que corregir. Y de esa manera van practicando para el ejercicio final. Que insisto, la dificultad es media en todo, en las actividades y en la evaluación final. Pero necesita de su constancia, de su lectura, de su tiempo. Y ahora que digo la palabra tiempo, también quiero hacer un comentario sobre una situación. Hay muchas personas que interpretan que como la capacitación es obligatoria y de su área de trabajo, solamente pueden hacerla en su horario de trabajo. La realidad es que muchos tienen que tomar tiempo de preparación y de lectura fuera de su casa, ¿no? Por ahí me dicen, en el trabajo no puedo leer tranquila. Y bueno, justamente esa lectura la va a tener que hacer en su casa, porque las capacitaciones que uno hace, por lo menos en mi caso, todas las que yo hago, no son ninguna dentro de mi horario de trabajo, ¿sí? La tengo que hacer en mi casa, leer en mi casa, practicar en mi casa, rendir los exámenes en mi casa, y aunque después me sirvan para el trabajo. Entonces, sí se contempla, y es de gran ayuda, que ustedes puedan ausentarse en el horario. Por ejemplo, tuvieron la clase presencial y tuvieron autorizado, por supuesto, irse al CCP a participar de la clase presencial. El encuentro sincrónico también debían tener el permiso para estar de 10 a 12 conectados. Y en el caso de este encuentro que es asincrónico, si bien lo pueden mirar en cualquier horario, porque va a estar colgado ahí permanentemente, también se colocó, cuando se informó el cronograma de la capacitación, que iba a estar habilitada, iba a estar de 10 a 12, digamos, el tiempo de duración. Va a quedar ahí, lo pueden mirar en cualquier horario, a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, no importa. Pero seguramente en su oficina también le den el tiempo para que vean esta clase. Y después tenemos el último encuentro, que es presencial, y por supuesto están avalados para participar ahí. Ahora, lo que es la realización de las actividades, el tiempo de lectura, y sí, difícilmente uno en la oficina pueda leer y avanzar. Si lo puede hacer, genial, pero no es una capacitación pensada para que
como ninguna otra, ¿no? Para que lo hagan solamente ahí. Distintos son esas capacitaciones con múltiple choice y sin encuentros presenciales, o los autoadministrados, que por ahí tienen otra dinámica, pero en estos casos no, necesita un tiempo de lectura, un tiempo de estudio, y por ahí, bueno, es bueno que eso se contemple también, ¿sí? Pero la recomendación es que sí, usen tiempo de su vida fuera del trabajo para estudiar tranquilos. Es distinto estudiar en la casa con un mate, un té al lado, e ir leyendo, marcando, desparramando las cosas en la mesa o trabajando en la computadora, que estar en la oficina con interrupciones. Se entiende que es mucho mejor el estudio en solitario en casa. Así que espero que les haya servido esta hora de, sí, una hora ya de esta clase asincrónica. Si hay más dudas, las voy a ir respondiendo ya por el campus. Y por supuesto, después que miren esta clase, Nati y yo les pedimos que nos escriban por si algo de lo que dijimos les generó dudas, o por el contrario, si quedó todo claro y quieren transmitirnos esa tranquilidad de que se entendió y de que está todo claro y que van bien. Y bueno, estén atentos porque siempre que entreguen un trabajo de una devolución, una vez que se corrija, no solamente la nota, sino así sea una te felicito porque lo hiciste muy bien, todos tienen siempre su devolución. Así que estén atentos, cualquier cosa nos escriben a Nati o a mí. Gracias, Nati, también por participar de esta clase asincrónica, que no lo hemos dicho, pero el otro día una compañera preguntaba si lo habíamos comentado, y en realidad esta capacitación, pensada con una modalidad híbrida, es la primera vez que la implementamos. Así que también, perdón que dije como 3 veces, así que. Por eso es que esta capacitación tiene como todo el tiempo como ajustes y siempre nos vamos superando, y entendemos también por eso del otro lado cuando es nuevo todo, el campus, la clase sincrónica, asincrónica, animarse a participar activando el micrófono. Por eso somos muy comprensivas, porque también nosotras estamos implementando por primera vez este tipo de capacitación donde incorporamos todo. Encuentro presencial, encuentro sincrónico, encuentro asincrónico, y la razón es justamente para que tengan un acompañamiento más útil, ¿sí? Porque en otras capacitaciones a mí me ha pasado que me pedían más encuentros presenciales y sincrónicos, cuando todos los encuentros eran en su mayoría asincrónicos, o directamente sin clases asincrónicas. Más, esta es la primera que grabamos, porque normalmente cuando hacemos sincrónica, directamente no hay clases, sino que hay material y foro de consulta. Es decir, ustedes están recibiendo lo mejor de nosotras. Son pioneros, son pioneros. Y tratando de darles el mayor acompañamiento posible. Claramente, si esto funciona, los resultados son buenos y nos damos cuenta que es necesario el acompañamiento de manera presencial, sincrónico, asincrónico, bueno, se va a sostener, porque fue uno de los pedidos de otras capacitaciones que pudiéramos realizar este tipo de clases. Así que espero que lo estén aprovechando, que lo estén disfrutando, y nos estamos viendo el martes 28 a las 10 de la mañana en Vialidad para el último encuentro presencial. Y mientras tanto, nos comunicamos por el campus. No duden en mandar sus consultas, alguna cosa que quieran que modifiquemos y demás. Estamos abiertas a cualquier consulta y duda. Bien, muchas gracias, Nati, y bueno, nos vemos. Y sigan leyendo y avanzando en la capacitación. Muchas gracias. Que tengan buen día. Chao.